nosotros recordamos que hace más de 2024 años, el mismo pueblo que clamaba Hosana, Hosana al Hijo de David, fue el mismo pueblo que lo crucificó. Fue el mismo pueblo que después dijo: crucifíquenle, crucifíquenle. Y lo que Cristo vivió ayer en sus tiempos, hoy la iglesia lo está viviendo. Porque muchos nos critican, muchos nos señalan, muchos nos abofetean, y tenemos que callar, tenemos que callar, tenemos que guardar silencio, no abrir la boca, sino orar por esas personas. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 15. Es palabra de Dios, fiel y verdadera, digna de ser escuchada. Porque se suponía que el templo era un lugar para los peregrinos, que el templo es la casa donde nosotros nos congregamos, el templo, la casa local, la iglesia donde nosotros venimos a congregarnos, porque nosotros somos la iglesia de Dios. Cuando el Señor llega y encuentra eso lleno de mercaderes, claro que le da ira, que le da rabia, y azota y avienta todo, porque la casa de Dios es casa de oración y puerta de los cielos, para que todo aquel que venga lleno de pecado salga limpio, y el que está atado tiene que irse libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor. Así es que vemos que ahí había una gran multitud de personas, porque él estaba haciendo lo que correspondía, limpiando la casa. Y es necesario que le pidamos a Dios que limpie la casa, que en la casa de Dios no haya lo que se presenta en muchos lugares, en muchas iglesias, donde hay crítica, donde hay murmuraciones, donde hay señalamiento, donde todo mundo no está pendiente de lo suyo, sino del otro. Tenemos que orarle mucho a Dios para que en esta casa no suceda, porque el que nos va a exponer públicamente es nuestro Dios, es nuestro Señor. Porque podemos tirar la piedra y esconder la mano, pero de Dios, ¿cómo? Si Él va a agarrar tu brazo para que no sigas haciendo daño a la casa de Dios. Así es que el lunes santo es una buena noticia, porque Jesús anuncia que ha venido a restaurar el templo de Dios. Y ese era el propósito, y es el propósito original de nuestro Señor. Porque el templo era el lugar donde todas las personas podían hacer sacrificio y recibir perdón. Porque aquí venimos a pedirle perdón a Dios. Porque aquí tenemos que recibir la dicha del perdón, de ser perdonados para amar y ser amados. Así es que el propósito de Jesús en este lugar, en este templo, en ese tiempo y en estos tiempos, era que nuestro cuerpo sea el templo limpio y puro, para que habite el Espíritu Santo de Dios. Y que siempre lo tengamos en cuenta, que Dios es fiel, que Dios es santo y que Él hace lo mejor. Así es que lo que Dios hará para ti y para mí será lo mejor. Que empecemos a caminar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus deseos. Y pasamos al día martes. Voy a hacerlo más rápido porque el tiempo va transcurriendo. Y pasamos el día martes, cuando Jesús volvió a la ciudad por la mañana. Acuérdese, porque voy muy rápido, pero usted en la cita puede corroborar lo que yo estoy diciendo, porque en cada cita cuenta todo lo que yo estoy diciendo. Así es que el día martes, el lunes por la tarde, el Señor se fue a otro lugar, salió de la ciudad, pero mañana regresó y tenía hambre y vio una higuera muy verdecida, muy frondosa, y él fue allí a la higuera cuando volvió de la ciudad. Y por la mañana que tuvo hambre, eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella, pero al no hallar en ella nada, no encontró fruto,
le dijo: nunca más vuelvas a dar frutos. Y al instante la higuera se secó. Eso está en el Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículos 18 y 19. Anótelo allí para que usted lo busque y en la casa lo estudie. Porque acabamos de pasar una semana de pasión, una semana del dolor, una semana del sufrimiento de Cristo. Aunque en este tiempo que lo que hemos pasado no sea igual a los tiempos de Cristo, pero es una similitud. Acuérdate, iglesia, que el calendario que estamos viviendo en este tiempo no es el calendario hebreo en los tiempos de nuestro Cristo, porque era el calendario de ellos, el calendario hebreo. Pero hoy tenemos otro calendario hecho por un católico, por un monje católico. Así es que hoy vivimos el calendario gregoriano, transformado y cambiado por el hombre. Pero lo de Dios nunca va a cambiar. Acuérdate que la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él permanece en la iglesia para siempre. Así es que vemos cómo el Señor maldice la higuera y no dio fruto. Así es que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué fruto le estamos dando a la iglesia? Cuando Jesús maldice la higuera, al instante se seca. Y esto es un símbolo profético para sus discípulos. Es decir, trayéndolo a este tiempo en que vivimos, tiempos actuales, al liderazgo actual del templo de Israel, porque el liderazgo actual de la obra de Dios ha olvidado su propósito, pues está corrupto, está muerto y debe ser destruido para que el Señor dé nuevos servidores, dé nuevos discípulos. No entiende el simbolismo, porque yo no estoy ofendiendo a nadie. Lo saqué de la palabra de Dios y es lo que dice la Biblia, porque es un símbolo para en ese momento para los apóstoles, pero hoy queda para la iglesia del Señor, porque los apóstoles no entendían el simbolismo y solo preguntan: ¿cómo la higuera se secó tan rápido? Jesús les responde: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decir a este monte: quítate de ahí, tírate al mar, y así sucederá. ¿Cómo está tu fe con el Señor? ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Estás creyéndole a Dios? ¿Estás buscando sus promesas? ¿Estás caminando conforme a su voluntad? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Dónde quedó la fe? ¿Dónde quedó la confianza en el Señor? Si Él nos está poniendo como un ejemplo de similitud, si nosotros le decimos a la montaña: tírate al mar, claro que va a suceder si tú lo crees. Porque Él le dijo a Marta: Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y estaba su hermano Lázaro muerto, y ya tenía 4 días. Y Marta y María vieron la gloria del Señor en la resurrección de Lázaro. ¿Cuánto más va a ser el Señor cuando la iglesia está viendo los milagros, los portentos y las maravillas que Dios está haciendo? Y están como que no ocurrió nada, como que no pasó nada, como que eso solo pasó en la cabeza de la pastora, solamente pasó en el pensamiento de la pastora. Pues sabe que yo tengo esa fe, yo le creo a Dios y yo estoy esperando la respuesta de Dios para esta casa. Yo estoy esperando que una bendición grande va a venir para esta casa. Yo no sé de dónde la va a traer el Señor, del norte, del sur, del este, del oeste, pero de qué viene. Y no es para esta casa, es para la iglesia, es para ti y es para mí, es para nosotros como familia, es para la iglesia que le crea a Dios. Yo no sé si tú le has creído al Señor, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios y le creo a su palabra, porque Él es bueno y maravilloso. Así es que me voy para el día miércoles.
Acuérdate que acabamos de hacer, ¿qué hicimos? La Santa Cena. Y allí en la Santa Cena se ofreció el sacrificio. Porque cuando Dios parte, Jesús parte el pan, está diciendo que su cuerpo va a ser partido, que va a ser molido. Y cuando Él echa el vino en la copa, es porque está diciendo que su sangre será derramada en esa cruz. Y en medio de esa cena estaba Marta y María y Lázaro sentados en esa cena. Y María a los pies del Cristo. Y Marta afanada con los quehaceres. Así es que yo no sé cuántas Martas hay aquí. Afanadas y afanadas y afanadas y afanadas y afanadas. ¿Por qué no tomas la determinación de sentarte a los pies del Maestro? Acuérdate que un hombre que persiguió la iglesia, que era Saulo de Tarso, dice la Biblia, fue instruido a los pies del maestro Gamaliel. Tomás nosotros, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que leer la Biblia, porque ya el pueblo no lee la Biblia y quieren respuesta y no leen la Biblia. En la Biblia están los pensamientos de Dios. En la Biblia está lo que tú quieres oír. No del hombre allá afuera, sino del verdadero Dios. Del Dios que sana, del Dios que salva, del Dios que hace milagros, del Dios que hace portentos y maravillas. Porque ahí en esa mesa, en esa casa, en ese lugar, en esa cena, estaban esos tres personajes que menciona la Biblia. Así es que Marta, afanada, pero María, la hermana de Lázaro, porque muchos confunden a María Magdalena con María, la hermana de Lázaro. Esa es otra María. María, la hermana de Lázaro, fue adentro y sacó un frasco de perfume, un frasco de alabastro, y ungió los pies del Señor. Pero había uno que llevaba la bolsa y como sustraía, porque era ladrón, era llamado Judas, por sobrenombre Cariote. Entonces se escandalizó porque María había derramado el perfume en los pies del Señor. ¿Y qué le responde al Cristo? Ella está preparándome para la sepultura. Pero no lo entendieron. No lo entendieron. Como muchos aquí en la iglesia. Hay cosas que no entendemos hoy, pero mañana lo vamos a entender. Lo dice la palabra. Así es que como María ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó, y la casa se llenó con el olor del perfume, y dijo Judas, hijo de Simón, que era uno de los discípulos y el que más tarde lo traicionaría, porque no se vende este perfume para darle a los pobres. Pero no lo decía porque le interesaban los pobres, sino porque él quería robar de la bolsa, porque él era el tesorero. Ay, ay, ay. Así es que hasta le puso precio. ¿Por qué no venden este perfume en 300 denarios? Que era como decir un año del sueldo de lo que usted gana. Así es que a él le dolía porque no tenía cómo robar. Así es que déjala tranquila, dice el Señor, porque me está preparando a la sepultura. Y a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no siempre me van a tener con ustedes. Porque el Señor dice que no siempre lo vamos a tener. Porque cuando tú y yo dejamos de leer la Biblia, cuando tú y yo dejamos de orar, cuando tú y yo no ayunamos, la presencia de Dios se está alejando y tú no te estás dando cuenta. El Espíritu Santo se está yendo y tú no eres capaz de atraparlo. Tú no eres capaz de atraerlo para sí. Porque no necesitamos medir ni predicar, porque aquí hay mejores predicadores que yo. Aquí hay hombres y mujeres mejores instruidos que yo. Pero Dios me escogió a mí.
por su misericordia. Así es que hoy, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Si el Señor fue ungido por Marta, lavado sus pies con el perfume, dice, toda la casa se llenó de su aroma. Entonces, ¿por qué nosotros dejamos ir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Iglesia, atrapa la presencia de Dios y nunca la sueltes. Dile a Dios que te lleve de su mano, porque es que nosotros nos podemos agarrar de algo, nosotros nos sujetamos de algo, pero de Dios es necesario que Él nos sujete a nosotros para no soltarnos, porque nosotros nos cansamos, nosotros nos debilitamos. Así es que califica la exhibición de lo que hizo María. No fue por dones ni fue por talentos, porque hoy la gente usa los dones y los talentos para manipular al otro. Pero aquí yo no manipulo a nadie. Yo no uso dones ni talentos. Aquí lo que llega es la presencia del Espíritu Santo, y es la presencia del Espíritu Santo la que te habla a través de mí. Eso es lo que necesitamos aquí. Porque en estos días, ay, yo quería dormir y dormir y dormir y descansar. Pero seguramente que si alguien de mi casa veía, me encontraba ahí al lado de la cama, arrodillada, orándole a Dios. Orándole a Dios. Sí, me equivoqué porque me adelanté a un domingo 1 de abril. No caía, pero seguí orando y seguiré orando, porque es necesario que en mañana 1 de abril ya yo coloqué a los pies de Dios lo que vamos a hacer en este trimestre. Ya vamos adelantado en la oración. Ya le pedí a Dios por ti. Ya le pedí a Dios por tu familia. Ya le pedí a Dios que no te falte pan. Ya le pedí a Dios que no haya enfermedad en tu casa. Ya me adelanté y le doy la gloria a Dios por eso. Porque no soy Marta, sino María, la que está a los pies del Cristo, la que está buscando su rostro y afirmando la confianza en ese Dios que me llamó, en ese Dios que me dice: lee la palabra, adéntrate a las profundidades de ella, que quiero hablarte allí. Y yo, Dios mío, Señor, ¿qué puedo entender y qué puedo hacer? Tengo que meterme más y más y más a las profundidades, porque hay pasajes que tú y yo vamos a leer y no vamos a entender. En la Biblia se llaman pasajes oscuros, pero a través de la luz del Espíritu Santo tenemos que brillar y tenemos que mostrar que el Espíritu Santo está con nosotros, que Él vive, que Él reina, que Él permanece. Y miren que cuando Marta unge los pies del Señor, lo está preparando para el entierro del cual tú y yo tenemos hoy la gloria, del cual tú y yo tenemos la salvación que Dios nos dio a través de su muerte. Pero Judas se da cuenta que Jesús ya no le es útil, así que se escabulle y dice a la élite religiosa que él lo va a traicionar. Por esas monedas lo va a traicionar. Curiosamente, en esta historia todos se preparan para la muerte de Jesús. La élite religiosa ofrece un soborno para capturar más fácilmente a Jesús. Judas lo traiciona por las gotas, por los gastos de todo un mes. Y María lo prepara para depositarlo en un sepulcro. Lo más extraño es que todos creen que Jesús debe morir para salvarnos. Judas pensaba que la muerte de Jesús salvaría la situación económica. La élite religiosa pensaba que la muerte de Jesús evitaría que Roma estaría tras ello. Y María sabe que tras la muerte de Jesús sería dolorosa. Dios se lo había revelado.
Ya ella sentía el dolor por el cual nuestro Cristo iba a pasar. Así es que lo que te pase a ti y a mí no es nada comparado con lo que Cristo vivió por nosotros. Porque hoy yo me quemé, mire, hace como 4 o 5 días me quemé la mano. Y pudimos hacer una laraca porque me quemé. Pero esto no es comparación con todo lo que nuestro Cristo sufrió, con todo lo que nuestro Señor padeció, con todo lo que le hicieron en ese lugar donde Él fue sacrificado. Él se entregó por amor, y por amor a ti, por amor a mí. Y le damos gracias a Dios porque llegamos al Viernes Santo, doloroso Viernes Santo. Porque el Viernes Santo recuerda el día en que Jesús fue condenado. Y acuérdese que un hombre lo vio inocente y dijo: me lavo las manos. Ese fue Pilatos. Sin embargo, los religiosos de la época, los sacerdotes y los saduceos y todos los feos, querían eliminarlo, matarlo. Pero Poncio Pilato lo vio inocente. Y el Viernes Santo recuerda el día que Jesús fue condenado y crucificado a una muerte de cruz y llevado a una tumba de la cual colocaron una piedra. Una piedra, y fue custodiado por soldados para que nadie moviera la piedra. Y eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 31, y en Marcos 14, versículos 63 y 64. Anótelo, escríbalo y léalo. Lea lo que yo estoy diciendo. Y saben que cuando lo crucifican en ese madero, en esa cruz, que clavan sus manos y sus pies, le colocan la corona de espina y le colocan allí: Rey de los judíos, Rey de los judíos. Pero ellos le estaban colocando Rey de los judíos, pero Él es el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, el Cristo de la gloria, el Cristo de victoria, el que nos corona de favores. Porque hoy nadie tiene que colocarse una corona de espinas como la que le colocaron a nuestro Cristo, de la cual le chorreaba la sangre. Porque todos se levantaron y llevaron a Jesús a ese propiciatorio. Todos los hombres alborotando, hombres y mujeres. Y solo era porque Él decía que no podían pagar impuestos. ¿Por qué no había que pagar impuestos? Porque ellos los tenían oprimidos, no los dejaban descansar. Eso está en Lucas 23, del 1 al 2. Así es que simplemente que el reino de Dios no es de esta tierra. El reino de Dios es celestial. Y tú y yo tenemos la identidad de reyes, la identidad del reino, del Rey de reyes y Señor de señores. Y vemos cómo esos saduceos, sacerdotes, convencen a una multitud para matar a Jesús, para crucificar a Jesús. Y solo en el Evangelio de Marcos 15, 13, Jesús es inmediatamente azotado y llevado por una trompa de soldados para ser torturados, allí. Y le quitaron sus ropas y lo visten con una túnica púrpura. Y le colocan la corona de espinas en su cabeza y se inclinan burlonamente ante este rey. Luego martillan su sentencia en la parte superior de una cruz antes de clavar sus muñecas y tobillos a las vigas de ese madero. Antes de morir, Jesús le pide a Dios que perdone a sus transgresores. Pero habían 2 hombres, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y Dios le promete a uno de esos malhechores que pronto se verían en el reino del Señor. Y eso es lo que Dios promete
que pronto nos veremos en el reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo les decía al principio que el profeta Isaías había visto los padecimientos de nuestro Señor. Él había sido y había recibido la revelación del Dios eterno, porque en Isaías 53:5 dice: sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros hoy somos sanados. Y como buen rey, Jesús fue traspasado, aplastado, castigado y sacrificado por los pecados, por nuestros fracasos y por nuestras crueldades. Así como esos ciudadanos gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Hoy el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el viernes a las 3 de la tarde, Cristo dice: consumado es. Y si es consumado es, hecho está. Todo está hecho por su palabra. Y todo lo que tú pidas ya está hecho, porque Dios lo tiene para ti. Solo tienes que creerle al Señor. Dice que la tierra que el sol se oscureció y que la tierra se abrió, y que cuando iba pasando esa abertura de la tierra, pasó por los cementerios, y los que habían muerto resucitaron y volvieron a sus casas, y la cortina del templo se abrió en dos. Eso quiere decir que tú y yo necesitamos que se quite la venda espiritual que tú y yo tenemos. Es necesario que veamos lo que Cristo quiere que veamos. Es necesario que esa venda espiritual que tú te has colocado en tu vista sea quitada, porque ya Cristo rompió la cortina. Ya Cristo rompió esas ataduras, para que cada uno vea no lo físico que cada uno de nosotros vemos, sino lo espiritual que cada uno necesita ver. Porque en medio de la iglesia se mueven muchas cosas espirituales, y como son espirituales, son invisibles, y todo lo invisible es peligroso porque no se ve. Pero si tú y yo tenemos ojos espirituales, ojos de águila, vamos a ver lo que se mueve en lo espiritual. Vamos a verlo, iglesia. Vamos a verlo en el nombre de Jesús. Es necesario que cada uno abra sus ojos espiritualmente. Y vemos que llegamos al día sábado, y el día sábado nos recuerda que Cristo estaba descansando en la cruz. Perdón, que Cristo estaba descansando en la tumba. Así es que era día de reposo. Tenemos que instruir y enseñar a la iglesia que el sábado era el día de reposo, y que hoy estamos en domingo por el cambio que se hizo del calendario hebreo al calendario gregoriano. Así es que para que no haya confusión, y muchos van a preguntar por qué el sábado. El sábado el Señor estaba en su tumba reposando. Así es que yo le digo a la iglesia: es tiempo que reposes en Dios. Es tiempo que le entregues tus cargas a Dios. Es tiempo que el Señor te diga: venid a mí los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es tiempo de reposar. Es tiempo de descansar. Porque el Cristo estaba reposando en su tumba, descansando allí. Así es que vemos que los judíos sabían que era día de descanso, y sabemos que los líderes religiosos tenían miedo. Jesús había afirmado que resucitaría de entre los muertos al tercer día. Que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los saduceos, y fueron ante Pilatos para que mandara a custodiar la tumba, que tenía una gigantesca piedra que no había fuerza como moverla. Tenían miedo. Yo no sé cuántos tienen miedo hoy. Yo no sé cuántos están paralizados por el miedo. Yo no sé
¿Cuántos necesitan tirar ese miedo? Porque el miedo nos paraliza. El miedo nos hace ver muchas cosas que no son. Porque así como los saduceos estaban temerosos y los discípulos se habían esparcido porque su rey había muerto, ellos dicen, y hoy podemos decir, si Cristo no está, mi problema será mayor. Cristo siempre va a estar contigo y conmigo. Cristo siempre va a permanecer. Si tú permaneces en Él, si tú le buscas, si tú le crees, si tú haces lo que Él ha dicho que hagamos. Así es que en el día sábado Jesús está muerto y nadie sabe lo que va a pasar, porque su tumba estaba custodiada por soldados. Pero Él cumplió su palabra, que al tercer día resucitaría, y lo logró porque Él era Dios. Él era el Hijo de Dios y Él sigue siendo Dios. Cristo mostró al Padre, pero cuando Él se fue, le dijo a los discípulos: no los dejaré solo, les dejaré al amigo, les dejaré al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días. Así es que hoy no estamos solos. Hoy tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, que David confiaba en que Dios preservaría, que Dios guardaría a su generación. Yo no sé qué tú le estás diciendo a Dios. Tienes que orar, iglesia, y pedirle a Dios que conserve tu generación, la generación que viene después de ti, porque aún estando yo muerta, aquí se levantará una generación que glorifique a Dios de mi generación por generación, y muchos lo verán, creerán y confiarán en Dios y temerán y abrirán su corazón al Rey, al que cambió mi vida, al que transformó a esta mujer en lo que soy hoy, una hija de Dios. Y que no tengo dinero para darles, pero les estoy dando mi herencia, les estoy dando lo escogido, una herencia que no tiene valor monetario. Les estoy dando lo que he aprendido de Dios, de su palabra y de mi madre, que me entregó esta fe, confiada en su lecho de enfermedad, que Dios la sanaría, que Dios la levantaría. Y eso no fue para muerte, aunque mi madre murió, fue para que viéramos la gloria de Dios, que Él vive y reina para siempre. El sábado era día de luto. El sábado era día de estar desconfiando, porque Jesús estaba descansando en la tumba, pero no sabía los discípulos lo que se estaba moviendo en lo espiritual, lo que estaba pasando en lo espiritual. Así es que viene y pasa el sábado, un sábado para una nueva renovación, un sábado para un nuevo comienzo. Porque a la medianoche viene el domingo. Después que venga la oscuridad, lo que viene es la luz. Lo que viene es la luz de Cristo. Lo que viene es la luz que va a brillar en nuestros corazones. Porque viene el domingo. Viene el gran domingo. Domingo de gloria. Domingo de resurrección. Hoy es domingo. Y estamos viviendo en los tiempos de Cristo. Estamos pasando, amada familia y discípulos del Señor. Estamos en día de victoria. Estamos en el día de cantar que Cristo vive, porque es tiempo de la resurrección. Es tiempo de vivir confiado. Es tiempo del que te prometió que lo haría. Es tiempo de que la promesa que Él te dio se va a cumplir. Es tiempo de que tú te levantes y resucites,
juntamente con el Cristo. Porque tras ser ejecutado, tras ser colocado en una tumba, Él se levantó, Él se despertó, Él caminó y caminó entre los discípulos y aún no le conocía. Yo no sé qué está pasando en tu corazón, pero yo estoy viendo al anciano de días que un día se me presentó sentado en un manantial, en una gruta, hablándome: levántate de la piedra, levántate de la piedra. Y yo no entendía qué era la piedra. La piedra era la casa donde vivía, que estaba llena de idolatría y que no correspondía a lo que Dios quería hacer en mi vida. Yo no sé cómo está tu casa. Yo no sé si tu casa está desordenada. Yo no sé si tu casa es un caos. Pero es tiempo de que renueves, de que remuevas la piedra, para que la resurrección de Cristo llegue a tu casa y ordene tu casa, ordene tus pensamientos, ordene tu vida. Ordena la vida, iglesia. Ordena tu vida para que ordenes lo que está en casa todo desordenado. Es necesario que vivamos esta semana de pasión, que vivamos esta semana de dolor, que vivamos esa semana que Cristo vivió. Y como el Rey de Reyes y Señor de Señores, no abrió su boca, no condenó a nadie. Porque hoy yo quiero decirte, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, pero Él está vivo. Él está vivo. Él ha resucitado. Ha resucitado. Y es día que la iglesia le dé gloria. Que la iglesia le dé gloria. Que le dé gloria. Que le dé gloria. Que le dé gloria. Que le dé la 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 gloria. Porque todo lo que se había muerto, todo lo que estaba muerto en tu casa va a vivir. Todo lo que se había muerto en ti tiene y recobra vida, 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 vida. No te olvides que en el domingo es día de gozo. El domingo es día de darle gloria a Dios, porque Él vive. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Y toda autoridad en el cielo y en la tierra estará dada aquí con nosotros, porque todo lo que atamos en esta tierra será atado en los cielos, y todo lo que liberemos en esta tierra será libre en los cielos, para gloria del Señor, para gloria de Dios. Deleítate, iglesia, deleítate en el Señor, porque Él vive, porque Él reina, y tus promesas, sus promesas se van a cumplir. Y nosotros la vamos a ver.